de la empresa Microsoft. Para este evento, quienes van a estar presentes es Mariana Maggio, líder de innovación educativa de Microsoft LATAM, Microsoft. Mariana Maggio es doctora en educación, magíster y especialista en didáctica y licenciada en ciencias de la educación de la Universidad de Buenos Aires, UBA. A partir de 2020 es miembro del Consejo Nacional de Calidad de Educación de Argentina. En la actualidad se desempeña como profesora titular regular de Educación y Tecnologías, Departamento de Ciencias de la Educación, y como directora de la Maestría y Carrera de Especialización de Tecnología Educativa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En el marco del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de esta Casa de Estudios, también dirige el proyecto El rediseño de prácticas de la enseñanza en escenarios de alta disposición tecnológica y en el marco de colectivos, comunidad e instituciones. Programación científica UBASI, el 2018, código número tal. Además de la actividad académica, es responsable de programas académicos de Microsoft Latinoamérica. Algunas de sus principales publicaciones son Educación en Pandemia, el año 2021, Buenos Aires, PAI 2. Reinventar la clase en la universidad, el año 2018, Buenos Aires, PAI 2. Enriquecer la enseñanza, 2012, Buenos Aires, PAI 2. Y como segunda ponente estará Natalia Jaramillo, quien es directora de Educación Región Andino Sur de Microsoft. Natalia es directora de Educación en Microsoft para la Región Andino Sur. Cuenta con más de 15 años de experiencia en educación y sector público. Antes de unirse a Microsoft, Natalia trabajó en el Ministerio de Educación como directora de Cooperación y Asuntos Internacionales y en Person Education como directora de gobierno. En los últimos años ha enfocado su trabajo en proyectos de innovación educativa, desarrollo de habilidades y empleabilidad. Es muy apasionada por su familia, sus 3 hijos y su trabajo. Damos pase en primera instancia a Mariana Mayo. Bienvenida, Mariana. Hola, buenas tardes, buenas noches. Es un placer enorme para nosotras estar en Tecnotic 2022. Agradecemos muchísimo la invitación por parte del Ministerio y la organización y tenemos un orgullo enorme de presentar, contarles las cosas, algunas de las cosas que estamos haciendo en esta oportunidad. Si me permiten, voy a compartir pantalla en este momento y arrancamos. Vamos a repartir la presentación. En primer lugar, voy a contar un poco de nuestra visión, del panorama, cosas que quienes están acá no solamente saben, sino que también viven, sienten en sus instituciones, sus organizaciones, sus aulas, pero queremos compartir un poco de nuestra experiencia, de las cosas que estamos pensando y también de los programas que ponemos a disposición. Y luego Natalia va a ampliar, a enriquecer algunas de estas cuestiones, poniendo algunos énfasis en particular que tienen que ver con aportes que estamos encantadas de poder hacer a la educación de Perú y de la región. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero decir, nosotras nos dedicamos, como recién vieron, a los temas de la educación, la tecnología, la innovación, la transformación digital, pero podríamos decir que no estamos descubriendo nada en el sentido de traer este debate a la esfera de la educación. La tecnología educativa como campo tiene una larguísima data. Yo tengo que reconocer que hace décadas, varias décadas a esta altura, que me dedico a lo mismo, ¿no? A la tecnología educativa, a la educación a distancia, hoy a lo que repentinamente empezamos a denominar la educación híbrida, estos mundos virtuales que ahora nos preocupan y nos interpelan tanto. Sin embargo, como decíamos, esto podríamos decir que empezó allá lejos y hace tiempo. Permítanme hacer una especificación en términos de lo que solemos plantear para el campo de la tecnología educativa. Decimos que como disciplina
académica empezó, fíjense, alrededor de la década del 50 del siglo pasado. Y por supuesto, esto tuvo que ver, acá ven algunos símbolos que seguramente les recuerdan para quienes están, como yo, hace mucho en el sistema educativo, algunas historias, ¿no? Que van desde nuestro reconocimiento de los proyectos del cine en la escuela, ese uso que todavía seguimos haciendo en algunas instituciones de los retroproyectores, las discusiones que en su momento tuvimos respecto a si se podía o no se podía, correspondía o no correspondía usar la calculadora en el aula. Bueno, estas olas, Larry Cuban las denomina de inclusión de tecnologías en la enseñanza, que tuvieron que ver, por ejemplo, con la radio, con la televisión, cada una, podríamos decir, con sus metáforas, ¿no? Y fíjense que en los últimos años volvimos a hablar también de estas cosas. Por supuesto, la irrupción de las computadoras, estas discusiones históricas respecto de en qué lugar de la escuela las ponemos, hasta que después apareció casi como una ola el modelo 1 a 1, pasar de esas computadoras gigantes que en muchas escuelas todavía casi se están armando como una suerte de museos tecnológicos, a esto, ¿no? Los celulares inteligentes que tenemos hoy en la mano y que son, como dice Alessandro Barico, la entrada al mundo mismo. Y cuestiones que acá empiezan a vincularse también con el juego, con otros modos de pensar. Una historia larguísima, una historia larga, y a veces podríamos llegar a decir, esto tiene que ver con la discusión que plantea Larry Cuban, no tan prolífica a la hora de generar esos cambios prometidos. Hay más, este autor recontra especialista en los temas del campo dice que hay, si uno lo piensa en términos del siglo XX, del siglo pasado, muchas promesas incumplidas. Sin embargo, los tiempos cambian, los tiempos cambiaron, y sobre todo vinculado a lo que en este siglo fue el proceso primero de expansión de Internet, luego de expansión o junto con eso, expansión de los dispositivos personales. Aparecieron muchísimas oportunidades que hoy tenemos que poner en la agenda, seguir debatiendo, seguir pensando, las que tienen que ver con el análisis de datos vinculados a las tomas de decisiones, con los la currícula más digital. Hoy hablamos, como les decía, de escenarios híbridos o de currículas completamente en línea. Esta mañana estuve en una universidad nacional en Argentina, que es el país donde vivo, donde un funcionario afirmó: esta no va a ser una universidad online. Pero la mera afirmación muestra que estos son temas que estamos discutiendo, ¿no? La posibilidad de tener acceso a muchísimos más materiales, a materiales de otras características que tienen que ver, por ejemplo, con las simulaciones y los mundos que crean, a las posibilidades que ofrece el aprendizaje remoto, y vinculado también con una economía en transformación, el aumento de la demanda de habilidades tecnológicas. Y junto con esto, nuevos modelos de asociación entre organizaciones, entre instituciones, trabajos en red, articulaciones del sistema público con el sistema privado. Uno diría, estos temas ya estaban en la agenda podríamos decir que por lo menos desde la década pasada. Y eran temas que a veces mirábamos con más tibieza, con un poco más de compromiso, dependiendo del momento, dependiendo de las posibilidades que ofrece la economía, dependiendo también de la presión que viene de abajo, ¿no? De las demandas que se configuran en la sociedad de cara a las políticas, de cara a las instituciones. Y sin embargo ocurrió este episodio inédito que casi podríamos decir que es del orden de lo que Franco Berardi denomina una mutación, por la cual nuestras escuelas
se cerraron las escuelas en Perú, las escuelas en la región, las escuelas en el mundo, con todo lo que eso implicó. Primero, lo que implica la pandemia de COVID-19 en términos de sufrimiento, en términos de dolor, en términos de pérdidas, y lo que supone seguir educando en ese escenario, ¿no? Porque no hace falta que lo venga a señalar, porque ustedes lo vivieron, tanto en lo que refiere a los ministerios como a las instituciones educativas, a las universidades, pero lo que implicó como compromiso seguir educando en ese contexto es de un alcance que creo que todavía, a pesar de que ya estamos haciendo muchas investigaciones acerca de esto, es de un alcance que no sé si llegamos a dimensionar. Y acá, desde nuestra perspectiva de trabajo, ya desde hace un tiempo, vimos que se abría como una suerte de camino, ¿no? Una suerte de camino a seguir, una cadencia donde reconocemos que 2020 fue un año dificilísimo para quienes están a cargo de las políticas, para quienes están a cargo de las prácticas educativas, fundamentalmente en la docencia, pero también para estudiantes, para sus familias, lo que implica la escuela cerrada desde el punto de vista, por ejemplo, de la organización familiar. Y la organización familiar, digamos, por ejemplo, por mencionar uno que nos preocupa mucho, de las madres trabajadoras, con todo lo que esto supuso en términos de complejidad que se dio en los hogares. En ese año tan difícil, nosotros dijimos, bueno, lo primero es responder con entornos tecnológicos seguros, tanto en primer lugar, para, por supuesto, el estudiantado, para la docencia, para el personal, y lo más importante fue seguir educando, hacer todo lo posible por sostener los proyectos, las prácticas. Por supuesto, acá encontramos y sabemos que es un tema que está en la agenda del gobierno, del ministerio, que nos preocupa a todos, desafíos importantes en materia de inclusión digital que tienen que ver tanto con la conectividad como con los dispositivos. Y sabemos, por ejemplo, el lugar fundamental que ocuparon en muchos casos los teléfonos celulares. Pero teléfonos celulares que, por ejemplo, se compartían entre varios miembros de la familia, y entonces hubo un momento en el que parecía que nada alcanzaba. De nuevo, este fue un tiempo de respuesta, de decir, bueno, hagamos todo lo posible, y ahí es donde volvieron a jugar, ¿no? Tecnologías que pensábamos que ya tal vez no tenían un lugar importante en la educación, y sin embargo ahí estaban la radio, la televisión y por supuesto los materiales impresos. La contingencia requirió que todo lo que se podía llegar a poner a disposición se pusiera de nuevo, porque todavía tenemos desafíos muy importantes en la región en materia de inclusión digital. Después vino lo que nosotros llamamos una etapa de recuperación, y podríamos decir que esto se acerca más a 2021, 2022, el año que estamos transitando, que sigue ofreciendo un montón de desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con que algunos estudiantes que se fueron durante la crisis de la pandemia, el peor momento de la pandemia, de los sistemas educativos, regresen, ¿no? Y ahí creemos que tenemos que aprovechar las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas tuvieron que ver, por ejemplo, con pensar que en algunos escenarios, y lo vimos mucho en la educación superior, poner a disposición una plataforma de colaboración que sostuviera las propuestas educativas, hacía que estudiantes que no podían, en los últimos años no habían podido continuar sus estudios, retornaran a las universidades o a los sistemas o a los institutos superiores. Al mismo tiempo había estudiantes que con dificultades de conexión no podían mantener la continuidad de sus estudios.
Todo eso conforma el universo de lecciones aprendidas y quiero acá destacar dos o tres rasgos de lo que para nosotros configura el centro de las lecciones aprendidas. El primero tiene que ver con cómo se aceleró en la docencia el aprendizaje del uso de tecnologías, que mostró que los docentes sí podemos ponernos a tono y muy rápidamente cuando las circunstancias lo requieren, ¿no? Hubo muchísima solidaridad entre colegas diciendo, bueno, yo te ayudo, vos ayúdame, vamos a hacerlo, ¿por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no compartimos este espacio? Docentes, por ejemplo, hemos relevado que cuando tenían que hacer una comunicación en vivo, lo que solemos llamar un encuentro sincrónico, de las características que tiene en este momento, se juntaban porque preferían hacerlo cooperando antes que hacerlo en soledad. Y ahí aparece algo interesante que tiene que ver por un lado, con el emerger de la docencia como una acción colectiva y por otro lado, con las posibilidades que ofrecen las plataformas de colaboración para la docencia a la hora de generar recursos, de compartirlos, de pensar, diseñar la práctica de la enseñanza cooperando, de sostenerla, intercambiando, de hacer entrecruzamientos múltiples entre los trabajos que vienen haciendo sus estudiantes, de tener una trazabilidad mucho más clara de los procesos de aprendizaje, porque suceden en una plataforma, bueno, como la que estamos usando en este momento, por ejemplo, que es Microsoft Teams, y que sostiene todo esto en un entorno muy seguro para docentes, para estudiantes y por supuesto para los equipos directivos y los equipos técnicos. Me parece que acá todavía tenemos podríamos sacarle el jugo, ¿no?, a esta situación que, siendo tan desgraciada, abrió estas posibilidades. Y tenemos además la profunda convicción de que todo esto nos permite iniciar un ejercicio de reimaginación, un ejercicio donde volvamos a pensar la enseñanza mirando y el aprendizaje mirando al futuro, donde podamos decir, bueno, con todo esto que hicimos, que fuimos capaces de hacer, de nuevo, desde las políticas, desde las instituciones, desde las prácticas, cómo podemos pegar como un salto hacia adelante, ¿no? Me gusta en estos días plantearlo de esa manera. Y en los debates que estamos viendo en este momento en la región, ese salto hacia adelante luce, por lo menos en términos de la agenda, con una preocupación bastante centrada en lo que solíamos llamar las modalidades de la enseñanza. Mucha gente que se está preguntando, bueno, esta vuelta a la presencialidad plena, por llamarlo de alguna manera, pero se habla de presencialidad plena, presencialidad al 100%, presencialidad total, o como ustedes quieran definirla, implica que volvemos a la presencialidad de antes de la pandemia de COVID-19. La verdad es que nosotros no lo creemos porque, de nuevo, desde una perspectiva de la humanidad, este proceso de tanta conmoción que significó la pandemia nos generó no solo aprendizaje, sino también marcas muy profundas en nuestra subjetividad, ¿no? Y además porque la gente que vivió la experiencia virtual, ahora también le pide otras cosas a la presencialidad, ¿no? Y parece que esa es como una de las discusiones o los debates o las oportunidades, ventanas que se abren en este momento. Gente que dice, bueno, pero una presencialidad posible como la que tenemos ahora no debería seguir pensándose en relación con una experiencia más digital, con una experiencia donde yo pueda tener algunas herramientas que manejo sin necesidad de tanto apoyo. No podríamos tener, por ejemplo, frente a esa presencialidad que se da en un tiempo y en un espacio acotado,
un apoyo remoto, un soporte remoto más sostenido en el tiempo. Podemos avanzar hacia experiencias de aprendizaje híbrido. ¿No podrían ser más personalizadas? Una de las cosas que yo suelo plantear, y lo hago pensando mucho en lo que nos dicen los estudiantes en este tiempo, es que hicimos las cosas de un modo tan diferente en los últimos 2 años que ahora la gente se pregunta por qué las volverían a hacer de una sola manera y homogénea. ¿Por qué tener un solo camino posible para el aprendizaje cuando ya sabemos que puede haber más de uno, porque ya vivimos que hay más de uno? Y la pregunta es si eso no podría dar lugar a experiencias más inclusivas, más comprensivas de lo diverso, más atentas a las diferencias, a las diferentes, a las distinciones desde el punto de vista de lo vital. Entonces acá se empieza a abrir una conversación posible en la que creemos que tenemos que pensar. Y también, bueno, ¿por qué no poner más recursos a disposición, por ejemplo, a través de los dispositivos móviles? Entre otras cosas porque los docentes hemos desarrollado, y hablo como docente en este caso, tantos materiales en los últimos 2 años, por ejemplo, que ¿por qué no ponerlos a disposición al mismo tiempo, entramados, ensamblados con la experiencia de la presencialidad, sobre todo considerando que hay entornos robustos que nos permiten hacer esto? Claro que después tenemos la contracara, ¿no? Y es toda la gente que se pregunta, bueno, ¿qué le podemos estar sacando al aprendizaje y la enseñanza en la virtualidad? Tal vez una experiencia que entramada con lo presencial es más integral, es más holística, como les decía, se sostiene más en el tiempo, tiene más propuestas autodidácticas, se decía hace 3 décadas cuando yo me empecé a dedicar a la educación a distancia. Tal vez esto también puede dar lugar a diferentes formas de apoyo de cara a los estudiantes, por supuesto todo lo que implica la generación de comunidades en línea en las que Perú tiene una fuerte experiencia, y cómo lograr incluso en estas situaciones formas del apoyo, formas del contacto físico, cuándo hay que ponerlas, cuando uno está pensando en la virtualidad. Y también más posibilidades desde todo punto de vista. Ahora, creemos que en estas 2 alternativas la trampa puede llegar a ser plantearlas desde una perspectiva binaria, ¿no? Y decir blanco-negro, lo uno, lo otro, plantearlo como un porcentaje. En estos días en las universidades se habla mucho de porcentajes. ¿Qué porcentaje de la experiencia tendría que ser virtual? ¿Qué porcentaje de la experiencia tendría que ser presencial? Y los debates suelen estar muy acalorados, ¿no? Entonces, nuestro punto de vista tiene que ver más con pensar en la conjunción, pensar que hay un y que articula, ¿no? Lo presencial y lo remoto, lo físico y lo virtual, y que de eso emerge. Con Natalia le pusimos a esta presentación, pensábamos en lo que sostiene esta presentación y decíamos la educación que viene. Y la educación que viene probablemente tenga que tener estos sabores combinados, porque eso tiene que ver con las tramas en las que se construye el conocimiento en la contemporaneidad, porque nuestros estudiantes van a ir a insertarse en un mundo, tanto sea desde una perspectiva vital como en el mundo del trabajo, en un mundo que avanza muy rápidamente hacia formas híbridas, ¿no? Acá Alessandro Barico habla de la revolución mental de este tiempo y dice que la revolución mental de este tiempo consiste justamente en tener una realidad que tiene 2 motores, físico y virtual al mismo tiempo. Esto que hace algunos años era simplemente ciencia ficción y que hoy nos toca y nos interpela en el corazón de lo educativo. Claro que la transformación digital que requiere para las políticas, los sistemas educativos, las prácticas de la enseñanza,
avanzar hacia esos escenarios más integrados y pensando que tienen que ser profundamente inclusivos, implica tomar muchísimas decisiones, pensar en el corto, el mediano y el largo plazo, y pensar sobre todo desde la perspectiva de un modelo de transformación. Y nosotros hemos pensado en estos términos y venimos trabajando ya desde hace algunos años en un marco de transformación educativa. Desde Microsoft creemos que es importante aprender de lo que fueron los procesos, si quieren, más interesantes de transformación educativa en el mundo, en Latinoamérica, en cada uno de los países, y haciendo una recopilación de muchísimas investigaciones, de las posiciones de muchísimos especialistas, logramos construir estos marcos, ¿no? Y básicamente lo que muestran los marcos es que, y hablo de marcos porque tenemos uno planteado para la educación superior y uno un poco distinto planteado para la educación básica. De lo que hablan estos marcos, lo que muestran estos marcos, es que nunca el cambio viene de mover una sola ficha, por decirlo de alguna manera. Nunca es una dimensión. Hubo un momento, no hace tanto tiempo, en el que creímos, por ejemplo, que la transformación iba a venir de repartir muchísimas computadoras. Y bueno, Perú tiene una lección aprendida en estos términos. Y sin embargo, seguimos creyendo profundamente en que la inclusión digital es un derecho, que cada estudiante tiene que tener acceso a computadoras y a conectividad. Pero eso no quiere decir que poner a disposición esa tecnología va a provocar esa revolución que nos pone al sistema educativo en el mundo contemporáneo. Son muchas las dimensiones, nosotros fuimos de nuevo estructurándolas, organizándolas hasta tener estos marcos. Los marcos básicamente están planteados desde 4 cuadrantes. Me voy a enfocar por un minuto en el marco de la educación básica para decir que creemos que hay por lo menos todo un grupo de dimensiones que tiene que ver con las políticas, con una visión del cambio, con decir, bueno, lo que es nuestra aspiración en términos de educación es, por ejemplo, que la educación sea profundamente inclusiva, no permitir que los chicos se vayan del sistema educativo antes de terminarlo. Y entonces esa idea de cambio es la que reordena todas las definiciones que vamos tomando. Pero claro, eso necesita planificación, necesita trabajar en una perspectiva de cambio cultural. Esto supone un trabajo formativo, pensando en las cuestiones culturales que hacen que a veces los cambios no nos salgan tan fáciles. Y sobre todo, creemos que acá hay, y en toda nuestra visión tiene que ver con lo mismo, hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver con las comunidades y con los liderazgos al interior de las comunidades. Me resulta importante en este punto citar a alguien que inspira mucho de nuestro trabajo en este sentido, que es el doctor Michael Fullan, que dice que los cambios en los sistemas educativos necesitan casi como clave a esos líderes del medio, que en muchos casos son, por ejemplo, los cuerpos de supervisores, los equipos directivos de las instituciones educativas, que traccionan para arriba y para abajo, ¿no? Que traen esta fuerza de transformación estando en el medio y empujando a la política y empujando a las prácticas. Es muy interesante desde mi punto de vista esta posición del doctor Michael Fullan, a quien invito a leer y a seguir porque está trabajando muchísimo desde toda su vida, pero también en este momento la cuestión de los cambios culturales que requiere la transformación educativa. Después tenemos un cuadrante que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje,
y permítanme decir que nosotros llevamos muchísimo tiempo, formalmente casi 19 años, en el año 2003 empezamos a hacer trabajos sistemáticos de identificación de los profesores más innovadores del mundo, de Latinoamérica, de Perú, en cada uno de los países, y nos permitieron entender decisiones que tomaban respecto de la enseñanza y el aprendizaje en el plano de sus prácticas, docentes que en el centro de su preocupación ponían al estudiante, a los aprendizajes de los estudiantes. Y esto implica en muchas ocasiones hacer como algunas interpretaciones curriculares más ayornadas. Nosotros trabajamos mucho en este sentido para pensar lo curricular con las habilidades del siglo XXI. Y decimos, bueno, ya estamos transitando claramente el siglo XXI, pero decimos, bueno, ¿cuál es la guía para pensar lo curricular en un espíritu de transformación? Y ciertamente pensar en la comprensión, que sigue siendo un problema tan persistente a la hora de pensar en el sistema educativo y especialmente en sus resultados. La comprensión, la comunicación, la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico, son cuestiones que deberían ser casi banderas de nuestras aproximaciones a las prácticas de la enseñanza. Y cualquier propuesta que pensemos tiene que tener una mirada puesta desde nuestro punto de vista en estas habilidades que son definitivas a la hora de pensar este momento de la historia, lo cual no quiere decir que no vayan a cambiar, pero por lo menos en este momento de la historia. Pensar en la cuestión de los espacios de aprendizaje, ¿no? Y acá vuelvo a este juego entre lo virtual y lo físico, pero también pensando que hay un rediseño de lo físico que muchas veces necesitamos, ¿no? En términos de cómo pensamos el aula en su disposición espacial y si eso está favoreciendo los aprendizajes que están articulados con las habilidades del siglo XXI o no. Ya avanzando sobre estas cuestiones, y todos estos materiales están disponibles para ustedes en nuestros sitios, en nuestras páginas. Estamos pensando mucho en el diseño de entornos inteligentes, como decía, entornos inteligentes que tienen que ser seguros, pero que también tienen que ser sustentables. Y acá nos importa mucho todo lo que tiene que ver con las posibilidades que ofrecen las plataformas a la hora de hacer análisis de trayectorias, análisis que nos permitan entender mejor la trayectoria de cada uno de nuestros estudiantes y de los grupos de estudiantes, a la hora, por supuesto, de retenerlos y de lograr que aprendan todo lo mejor posible. Esos análisis también permiten hacer predicciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, a través de una serie de dimensiones, las que nos permiten ver si un alumno está en riesgo de abandono, qué hacer con eso. Entonces, esto, digo, tiene un valor estratégico a la hora de pensar desde las políticas, pero también a la hora de pensar desde las instituciones. Y una de las preguntas que nos hacemos es, ¿por qué no lo haríamos si estos son todos sistemas que están disponibles? Y bueno, pensando ya, último cuadrante en términos del aprendizaje de los estudiantes, nos parece totalmente clave pensar en términos de inclusión, de accesibilidad, de equidad. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos poniendo mucho esfuerzo de desarrollo tecnológico en lo que llamamos herramientas de aprendizaje que tienen que ver, por ejemplo, con el progreso en la lectura asistida, la posibilidad de pensar que desde las tecnologías y desde adentro de una plataforma como Microsoft Teams podemos hacer un seguimiento mucho más preciso del aprendizaje de la lectura a través de herramientas tecnológicas. Nos parece que eso conecta justamente con la inclusión. Estamos pensando también, y me imagino que Natalia va a hablar sobre esto porque es una apasionada
pero en términos de esas habilidades tecnológicas que nuestros estudiantes necesitan y van a necesitar con todo un recorrido de posibilidades en términos de currículas que ya están diseñadas y que pueden integrarse a las currículas cotidianas que tienen en el aula y que conducen a un universo de posibilidades de certificación. Y cuando hablamos de posibilidades de certificación, estamos hablando de posibilidades de mejores trabajos en muchos sentidos. Entonces, esto también pensando en todos los niveles del sistema, también para la educación básica. Este es nuestro marco y este marco se va definiendo casi diría como en una forma de bucle, ¿no? Creemos que es un trabajo en el que todos estamos interpelados y tiene que ver con fortalecer a la docencia en su formación, acompañar el trabajo de los ministerios a la hora del desarrollo profesional docente, de la especialización de docentes. Estamos pensando en un fuerte protagonismo de las y los estudiantes, recuperando sus voces, dándoles a través de las plataformas de colaboración las condiciones que les permitan ser más creativos, más fuertes a la hora de diseñar, de programar, de aprender a programar, de que las niñas aprendan a programar y las jóvenes, pero también a la hora de hacer escuchar sus voces, ¿no? Pensando en esta transformación de experiencias y prácticas de la enseñanza y por supuesto pensando en que con todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías hoy tenemos que avanzar hacia sistemas más inteligentes, si me permiten decir, pero inteligentes a la hora de cuidar mejor a nuestros estudiantes, de retenerlos en el sistema, de subir los índices de graduación y también de hacerlo de manera tal que se fortalezcan las posibilidades del Estado a partir de administraciones que son en muchos puntos más específicas, más cuidadas. Y para ir terminando, digo, tenemos una serie enorme de programas a disposición, están más enfocados hacia docentes y estudiantes en términos de los que se refieren a docentes. Tenemos, bueno, para quienes nos conocen, todos nuestros programas de Microsoft Educador, que ahora estamos replanteando con un trayecto nuevo de contenidos, Microsoft Educator, Microsoft Advanced Educator, Microsoft Educator Trainer, que tiene que ver con esos colegas que generosa y solidariamente ayudan a otros a entrar al camino de la innovación y por supuesto siempre nuestra comunidad de Microsoft Innovative Educator Experts, que son estos docentes que son ejemplares, que son los que inspiran a otros, que son los que son reconocidos por su trabajo a la hora de hacer transformaciones digitales de la educación y que todos los años reconocemos. Ahora en agosto vamos a hacer el anuncio de quienes entraron a este programa en esta nueva cohorte y que conforman una importantísima comunidad. Tenemos dentro de lo que es nuestro hub Microsoft Learn, tenemos un centro para educadores que tiene muchísimo contenido que está a disposición, es libre, gratuito, ordenado por temas con muchísimas posibilidades. Tenemos nuestro programa de Escuela Showcase, que son las escuelas inspiradoras para otras, porque ya son maduras desde el punto de vista de la transformación educativa. Trabajamos con nuestro ecosistema, ¿qué sería sin ellos? De Microsoft Global Training Partners, que son nuestros socios a la hora de colaborar con proyectos de especialización de docentes, generación de contenidos digitales, armado de talleres o lo que sea que se necesite para poder acercar esta preocupación sobre la tecnología y la educación a cada docente que tenga ganas de especializarse. Tenemos algo que adoramos, que es Minecraft Education Edition, que, bueno, entusiasma a tantos niños, niñas, jóvenes alrededor del mundo, no solamente porque les da la posibilidad de crear
y de soñar mundos posibles, sino también porque es un camino para hacer los primeros pasos en programación y en enamorarse de la tecnología a través del diseño jugando. Y también tenemos eventos que convocan a toda esta gente increíble que participa de estos programas, tales como el que hacemos una vez al año, un evento mundial, ahora virtual, que es Microsoft Educator Exchange, el E2, donde docentes de todo el mundo se encuentran a compartir sus experiencias y a celebrar sus gigantes, enormes logros. Quiero decir que así como tenemos los programas para docencia, también tenemos programas disponibles para el estudiantado desde primaria, donde el corazón de nuestra propuesta tiene que ver con Minecraft Education Edition, pero también con programas como Hacking STEM, donde ayudamos con currícula para que a partir de kits de robótica, algunos muy simples, muy sencillos, los estudiantes puedan recorrer los primeros pasos en materia de programación y después todo lo que son nuestros programas a través de fundamentalmente hoy MSLAM de formación tecnológica y de certificaciones. Voy a plantearlo así muy general y toda esta es información disponible. De alguna manera los programas expresan nuestro compromiso con esta visión que traemos hoy con Natalia hasta acá y quiero decir que son programas concebidos globalmente, pero rediseñados regionalmente e implementados localmente. En este momento tenemos, por ejemplo, un diplomado que está de 8 semanas centrado en aprendizaje híbrido dedicado a ministerios. Estamos trabajando en esto para que pronto sea una realidad para Perú y la realidad es que son contenidos que están íntegramente desarrollados en Latinoamérica por nuestros socios latinoamericanos, pensando en los problemas muy específicos de nuestros países y además adaptándolos a cada uno de ellos en las implementaciones que hacemos. En el último año han pasado muchísimos miles de docentes por este programa, que trabajamos en un entorno de Microsoft Teams y las cosas que han hecho los docentes ahí no solo les ha permitido imbuirse de lo que significa trabajar en una plataforma de colaboración, sino crear unas propuestas asombrosas de las que sentimos muchísimo orgullo, porque sabemos que son esas propuestas las que en definitiva en el aula pueden cambiar la vida de un estudiante, de una estudiante y, como nos gusta decir, permitirles realizar todo su potencial. Voy dejando acá. Muchas gracias. Para mí es un honor estar en este evento. Tengo el placer de presentarles a nuestra directora de educación de Microsoft Andino Sur, Natalia Jaramillo. Nata. Súper, muchísimas gracias, Mariana. Yo creo que para todos, y yo todavía no me acostumbro, conozco a Mariana hace 5 años y es maravilloso escucharla, podríamos estar escuchándola toda la noche. Mil gracias por tu presentación. Yo voy a compartir con ustedes para complementar un poco. Un segundito, aquí estoy. Ok. Voy a compartir con ustedes un poquito. Estuvimos mirando con Mariana cómo está cambiando la educación, hacia dónde vamos, qué pasó con esa disrupción que nos trajo la pandemia, cuáles son los modelos que estamos conversando, qué tanto el aprendizaje se empieza a convertir en algo mucho más personalizado, más modular, más integrado con el análisis de datos, ejemplos muy sencillos que nos mencionaba Mariana, como por ejemplo las herramientas de lectura que están inmersas en Teams, donde nosotros podemos tener una retroalimentación directa de una plataforma que permite que un estudiante potencie su aprendizaje autónomo y muchas otras cosas que nos mencionaron. Pero adicional a eso, yo quería conversar con ustedes un poquito pensemos en esos modelos, pero pensemos también en los estudiantes y en qué estamos formando a los estudiantes y para qué los estamos formando. Y quiero hablarles un poco de lo que significa los trabajos del futuro, cuáles son las tendencias laborales y sobre todo las demandas de habilidades que se están viendo.
No quiero quedarme solamente en lo que son las habilidades técnicas, viniendo obviamente nosotros de una empresa de tecnología que lo vemos muy presente, sino compartir con ustedes también cuáles son esas habilidades, que ya hoy me encanta que no estemos llamando blandas, sino esas habilidades poderosas que van a permitir que los niños, que los jóvenes puedan tener un mayor futuro, no solamente desde el empleo, sino también desde sus interacciones hacia poder potenciar sus intereses. El cambio no fue solamente en educación, el cambio fue necesariamente en todas las organizaciones. Lo que hoy vemos es un mundo que ayer era muy basado en poca información. Hoy en día la información es demasiado vigente y la información la tienen ustedes como docentes, la tienen las organizaciones, no importa en la industria en la que estén. Son organizaciones mucho más horizontales, organizaciones muy innovadoras, personas que están pensando principalmente en el bienestar. Y ahí me quiero quedar un poco. La verdad, creo que ustedes lo han visto desde sus mismos intereses que han cambiado, pero también desde los intereses que tienen los estudiantes. Hoy en día los estudiantes están buscando tener muchísima más flexibilidad, más tiempo para ellos, más balance con la vida en general, y lo mismo está pasando con el mercado laboral. Veníamos desde antes de la pandemia con un montón de números y con un montón de expectativas de qué estaba pasando con esa transformación digital y cómo lo que llamábamos una cuarta revolución industrial nos estaba cambiando un poco el horizonte del trabajo. Pero lo que pasó con la pandemia es que nos trajo una doble disrupción. Además de esa transformación digital que traíamos, que ya estaba costándole a las organizaciones, y Mariana nos habló un poco sobre el sector educativo, pues trae la pandemia una aceleración grandísima. Desde Microsoft, nosotros vimos transformaciones que tenían normalmente una duración de 2 años en 2 meses. Y eso lo que pasa es que la brecha de habilidades y la necesidad de tener habilidades digitales en jóvenes y en la fuerza laboral vigente se vuelve muchísimo más profunda. Tenemos cosas también muy interesantes y que son más allá de que pensemos en brecha, y a mí no me gusta pensar en la brecha desde un punto de vista negativo, sino desde un punto de vista de la oportunidad. Hoy en día, nuestros países, principalmente los países en Latinoamérica y los países que tienen más bajos ingresos, tienen un reto muy importante de reactivación económica. Y la reactivación económica está atada a la reactivación de empleo. Y poder acompañar todos estos procesos educativos y permitir que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un futuro y puedan como que pensar en su futuro desde ahora es súper importante. Pensemos solamente, por ejemplo, en las mujeres. Hoy en día las mujeres representan en Latinoamérica el 32% de las personas que trabajan en tecnología. Pensemos que tanto nuestras niñas y nuestras jóvenes pueden potenciar sus oportunidades de empleo a través de mejorar esa participación y estar mucho más inmersas. Son un poquito de datos que me encanta compartir. Creo que todos conocen LinkedIn. Seguramente la mayoría de ustedes participan en esta dinámica donde no solamente estamos buscando trabajo, estamos compartiendo nuestros logros, estamos compartiendo nuestro proceso de aprendizaje, que hoy en día es constante y es realmente, como se dice, para toda la vida. Pero resulta que LinkedIn tiene 800 millones de miembros. En Latinoamérica tiene más de 50 millones. ¿Y qué pasa con esto? Tenemos unos datos muy importantes de qué están buscando las empresas, de qué están buscando las personas. Las habilidades más importantes, que en su momento se llamaban blandas, eran la creatividad, la persuasión, la colaboración, la adaptabilidad y la inteligencia emocional. Ahora, empezamos a ver adicional a esas habilidades blandas, que ahorita les voy a mostrar que han cambiado un poco, unas habilidades súper puntuales, muy técnicas, muy especializadas. Nosotros desde Microsoft estamos viendo el reto de las industrias desde el punto de vista de la intensidad tecnológica. Es decir, más allá de lo que vamos a profundizar en habilidades poderosas, que me encanta esta nueva denominación, estamos pensando en que las habilidades técnicas y desarrolladas desde edades mucho más tempranas, cuando pensamos, por ejemplo, pensamiento computacional, inicios de programación, pero cuando vamos avanzando, apropiación de tecnologías en la nube,
cómo podemos trabajar en inteligencia artificial, automatización de procesos, Internet de las cosas en función de todas las industrias y de todas las necesidades e intereses que tiene una sociedad. Estas son algunas muy puntuales que les traje, como el blockchain, la computación en la nube, la inteligencia artificial, que son las top a nivel de Latinoamérica. Hoy en día hay más de 420.000 empleos vacantes en LinkedIn solamente en tecnología para Latinoamérica. Ahora, ¿qué pasó con las habilidades blandas o las habilidades poderosas? Que cuando ya empezó toda esta disrupción, estuvimos con unos retos muy importantes que yo creo que fueron, que nos dejaron unas cosas fascinantes, es decir, cómo aprendimos a funcionar como una sociedad global, cómo aprendimos a colaborar, cómo logramos innovaciones a tiempos récord, como conseguir una vacuna para que pudiéramos superar la pandemia, cómo continuamos todavía trabajando como una sociedad global para seguir enfrentando los retos que todavía tenemos, cómo estamos trabajando ahora para enfrentar ya una reactivación económica global que no necesariamente solo nos afecta a nosotros. Miren que es bastante curioso y me voy a volver un poco. Cuando antes la creatividad, que sigue siendo súper importante, estaba en el top de esas habilidades, ahora la creatividad no necesariamente está en el top. Y no está en el top porque empezamos a ver que hay otras habilidades que son muy relevantes. La resiliencia, la adaptabilidad. ¿Cómo podemos gerenciar el cambio? ¿Cómo podemos liderar frente al cambio? Son habilidades que hoy están siendo súper vigentes. ¿Cómo las podemos enseñar? De muchas formas. Y ahí es cuando empezamos a pensar, y yo poniéndome en el lugar de ustedes, lamentablemente no soy docente, me encantaría, no soy docente como Mariana, pero poniéndome en el rol de ustedes, es decir, lo que habilita la tecnología en un ambiente híbrido no es una videoconferencia, es una posibilidad y un empoderamiento de que el estudiante, de manera más autónoma, pueda liderar su proceso de aprendizaje. Y al liderar su proceso de aprendizaje desde edades mucho más tempranas, puede empezar a desarrollar este tipo de habilidades de manera puntual, de cara a que cuando ya se enfrente en un contexto laboral más complejo, pueda tener esas habilidades desde antes. Aquí les traigo un poquito de Perú, de cosas que se están viendo como, por ejemplo, las ocupaciones con mayor crecimiento en los últimos meses y las ocupaciones más demandadas. A mí me encanta ver esto porque miren que cuando hablamos de ocupaciones y no de temáticas muy puntuales o de habilidades muy puntuales, vemos un crecimiento grandísimo en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Miren que vemos fundadores, cofundadores, emprendedores y esos títulos que las personas mismas se están asignando, pensando en que hoy en día ya no es tan rígido y tan estructurado el ambiente laboral en el que se van a enfrentar nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, todas esas habilidades que nosotros podamos entregarle y acompañar a los estudiantes a desarrollar en términos de su independencia, su autonomía, su propio liderazgo, tomar las riendas de lo que es su aprendizaje, son súper valiosas. Hoy en día, aquí tienen un poquito más de detalle porque me interesaba mucho que conocieran no solamente cuánto se está demandando. Miren, por ejemplo, esto tenemos 4 millones de profesionales en este momento demandados solamente para habilidades de analítica. Y ahí es cuando nosotros también empezamos a entender, bueno, ¿qué es una habilidad de analítica? Yo no estoy pensando que un país necesita 4 millones de científicos de datos, no. Pero sí lo que pasa es que todos nosotros necesitamos capacidades de analítica. Mariana, cuando mencionaba esas herramientas que son de verdad tan potentes desde el punto de vista de nuestra tecnología, que además están inmersas en nuestros productos más populares, que son Teams, PowerPoint, Word, Excel, que son súper utilizados. Todo lo que está detrás, que permite, por ejemplo, que un docente pueda analizar qué está pasando en su clase en términos de lectura y escritura, que pueda entender si un estudiante tiene un comportamiento similar en términos de que tiene la brecha exactamente en una habilidad, llámese la velocidad, por ejemplo, para leer, llámese la comprensión que tiene en esa lectura, o si tal vez ese estudiante necesita una personalización en su intervención, tiene que ver con la analítica de datos. Un médico, cualquier tipo de profesional tiene que tener estas habilidades. Ahora, el mercado también se está moviendo mucho. Yo creo que ustedes todos han escuchado, y esto casi que todos los días
se ven anuncios y artículos sobre el tema, sobre cómo la brecha de verdad en tecnología está siendo tan alta por la dinámica que está pasando en el mercado. Es decir, eres un desarrollador, casi que duras 6 meses y ya otra empresa te está ofreciendo y el cambio y la deserción, como se llama también, laboral es muy alta. Aquí lo que yo les quería mostrar es que no necesariamente es mucho más alta el número de talentos que gana el mercado laboral en términos de tecnología que el que pierde. En este momento debería ser muchísimo más alto. Y desde Microsoft lo vivo día a día en lo que hago. Trabajamos muy de la mano, sobre todo con la educación superior, para poder acompañarlos a que efectivamente esos talentos que ellos están formando, esas personas y esos jóvenes que ellos tienen en sus instituciones, puedan entrar en este mercado laboral y pueda crecer muchísimo más el número de los talentos que estamos ganando para procesos en tecnología. Piénsense que cuando uno piensa en tecnología parece un poquito antipático y uno dice, bueno, pero bueno, no todo el mundo quiere ser desarrollador, no todo el mundo quiere ser un científico de datos. Pero una de las cosas que yo he descubierto acompañando jóvenes de muchas partes es la tecnología es un habilitador para que un joven pueda trabajar en lo que es su pasión. Si un joven tiene una pasión de resolver un problema social, llámese sostenibilidad, llámese equidad, llámese temas de salud, es la tecnología hoy en día la forma de poder cumplir su sueño y poder aportar en ese sentido. Pensando un poco que todas las industrias, que todas las empresas, de una manera u otra, son empresas de tecnología. Ahora, un poquito creo que ustedes lo están viviendo. Una de las tendencias que hablaba Mariana, más allá de la personalización, la disrupción, la educación híbrida, es la educación modular. Y la educación modular está súper vigente y sobre todo vigente en los comportamientos y los intereses que tienen los estudiantes. Ahora, sin importar su edad. Y sobre todo va creciendo un poco cuando son más grandes. Y esto tiene que ver mucho en cómo y aquí les cuento un poquito, cómo el estudiante tiene una gran oferta de habilidades que no necesariamente se restringen a las habilidades que está teniendo en el aula de clase, que no necesariamente se restringen a las habilidades que está recibiendo en su institución y que son parte del currículum institucional. Hay muchas formas de abordarlo, es decir, desde el punto de vista también de, hay instituciones que dicen nos vamos a cerrar un poco, hay instituciones que coexisten, hay instituciones que integran los currículos. Hoy en día hay muchísimas ofertas gratuitas que se integran, que además son muy dinámicas, más allá de simplemente plataformas o startups en tecnología. Vemos profesores ya construyendo sus propios contenidos, volviéndose virales en YouTube, volviéndose virales en TikTok, y es la forma de cómo tenemos esa apertura de pensamiento y esa posibilidad de integrar todas esas fuentes a lo que estamos, a nuestro currículum, a lo que estamos llevando a los estudiantes. Hoy en día las EdTech, que son las EdTech es una denominación que se le da a las startups que están en tecnología, es decir, a estas empresas que están naciendo, pero que están dedicadas a la tecnología y también a la educación. El top en este momento a nivel de Latinoamérica y muy a nivel mundial está dedicado a la educación y a resolver temas de educación, desde el punto de vista de cómo ofrece más currículum, cómo ofrece más acceso, cómo ofrece más calidad, cómo incorpora analítica de datos a los procesos educativos. ¿Cómo está ayudando Microsoft? Yo creo que Mariana hizo un resumen muy chévere de cómo nos estamos ayudando ustedes, los docentes, de cómo estamos acompañando con ofertas pertinentes a ministerios de educación como el Ministerio de Perú. Pero adicional yo les quería contar un poquito para que conozcan. Nosotros tenemos más de 1000 currículos a disposición. Tenemos cientos de ingenieros trabajando específicamente en resolver problemas educativos y en que nuestra tecnología sea cada vez más pertinente para poder acompañar a los estudiantes y para facilitar la labor docente. Trabajamos con múltiples organizaciones sin ánimo de lucro, no solamente para llegar a estudiantes escolarizados, sino también para llegar a la población que, si bien no está escolarizada, tiene una necesidad de desarrollo de habilidades muy grandes y que tiene y esas habilidades que podemos darles les pueden dar unas oportunidades de empleo mejores.
Mariana les habló un poquito de Microsoft Learn. Microsoft Learn tiene varios sabores. Uno muy importante es el que mencionó Mariana, desde el punto de vista de cómo podemos tener ese hub de cursos, contenidos y de entrenamiento para ustedes, pero también tiene un hub de cursos, contenidos y entrenamiento para tecnologías de cuarta generación, que es todo lo que llamamos la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el machine learning. Ese hub de aprendizaje es altamente utilizado no solamente por los estudiantes, por ciudadanos, por personas que están ya en la industria de tecnología, es de acceso gratuito y hoy en día está siendo incorporado sobre todo en los últimos años de la educación media y en educación superior, un poquito pensando en las oportunidades de empleo. Minecraft, creo que ya lo mencionó Mariana, es simplemente nuestra apuesta más sólida e importante para poder nosotros acompañar cómo podemos potenciar habilidades en pensamiento computacional, en programación y llegar a los niños desde edades mucho más tempranas a poder encontrar sus vocaciones, sus habilidades y a poder acompañarlos en ese proceso desde antes. Entonces, con esto los dejo porque creo que seguramente vamos a tener algunas preguntas para que podamos abrir también el diálogo con ustedes. Gracias, Natalia. Y acá yo ya tengo algunas preguntas para ir contestando. Muchas gracias también por tu presentación. Y bueno, yo les dije, Natalia es una apasionada de todo lo que tiene que ver con las oportunidades, fundamentalmente, y con las oportunidades a partir de la formación tecnológica. Voy a tomar dos preguntas que recibimos. La primera me parece bien, lo mencioné, pero quiero poner mucho énfasis en esto. Nos dicen cómo podemos ingresar a los programas de Microsoft y cuánto cuestan los cursos. Todos nuestros cursos son gratuitos. La vía más importante, más clara para acceder a los cursos es, Natalia lo acaba de mencionar, vamos a insistir en esto, es Microsoft Learn, M-S-L-E-A-R-N, Learn, ahí ustedes tienen todo el catálogo de nuestros cursos a disposición y para quienes están acá que son docentes y directivos de instituciones educativas, especialmente les recomiendo lo que es dentro de Microsoft Learn el centro de formadores, porque ahí se van a encontrar con cursos no solamente de tecnologías, de aplicaciones, de soluciones, sino también cursos pedagógicos que plantean la articulación entre las soluciones tecnológicas y las cuestiones que a ustedes les importan, que tienen que ver con las prácticas de la enseñanza en el aula cotidianamente. Entonces, Microsoft Learn, fíjense, busquen la localización por Perú en este caso, porque es toda currícula que está en español, que está adaptada para nuestras realidades, que está hecha prestando atención a las preocupaciones que tienen los docentes de nuestra región y en este caso de Perú. Entonces, esa es la primera respuesta. Eso no tiene costo, es totalmente gratis para ustedes, como la participación en todos nuestros programas de educación dirigidos a docentes. Ahí mismo en Microsoft Learn ustedes van a una pestaña que es la de programas y se encuentran con todas esas categorías que yo compartí, que son Microsoft Educador, Educador Avanzado, Microsoft Innovative Expert, Showcase Schools, y pueden mirar ahí a qué programa quieren postular y postular. En algunos casos tiene que ver con hacer una serie de cursos, en otros casos tiene que ver con postulaciones que en general son anuales. Todo eso no tiene costo. Eso es lo primero. Y después, bueno, nos preguntan por soluciones tecnológicas para docentes y para estudiantes. Ya hablamos de varias, para quienes están en la educación básica, recién Natalia lo planteaba, Minecraft Education Edition es de alguna manera como nuestro tesoro por todo lo que permite, pero integralmente todo lo que tiene que ver con las posibilidades que ofrece nuestra tecnología, tanto en el dispositivo Windows como
todos los desarrollos en torno de Office que están pensados para educación y específicamente en el ámbito de Microsoft Teams, todo lo que tiene que ver con la colaboración y con todas estas herramientas de aprendizaje, Learning Tools, que hoy están súper enfocadas, por ejemplo, en favorecer la lectura. Quiero mencionar una aplicación más, que es una aplicación que sabemos que hay muchísimos docentes de Perú que la usan, que es Flipgrid, que permite hacer interesantísimas propuestas de creación de materiales a partir del recurso, el recurso en video, en pequeños videos. Tenemos una comunidad de Flipgrid muy importante. La encuentran, por ejemplo, en Facebook. Ustedes se pueden hacer amigos de la comunidad de Flipgrid de Latinoamérica y quiero subrayar esto. Sabemos que ya hay en Perú muchísimos docentes que están usando Flipgrid cotidianamente en el aula. Entonces, también quería mencionar esto porque me parece una gran ayuda para la tarea cotidiana. No sé, Nata, si quieres agregar algo acá. No, creo que súper recomendado pensar en Teams no como una herramienta de videoconferencia, sino pensar en Teams como una herramienta de colaboración, como una herramienta de interacción y como una herramienta de educación híbrida, como lo mencionaba. Es decir, no pensemos que la educación híbrida simplemente es una conexión a través de un dispositivo. Pensemos, por ejemplo, en las herramientas que les mencionamos de cómo una herramienta como el progreso de lectura, como el coach de lectura, permite que un profesor con 40 alumnos no necesariamente tenga que gastar el mismo tiempo para escuchar uno a un estudiante, a cada estudiante, sino que pueda tener la facilidad para direccionar su tiempo a las personas y a los estudiantes que más lo necesitan. Entonces, creo que muchas cosas están inmersas en Teams, esas herramientas, pero herramientas, por ejemplo, como cómo incorporar evaluaciones fáciles, cómo hacer encuestas durante una clase para que puedan los estudiantes participar de una manera más activa, cómo dejar tareas dinámicas y garantizar que exista una co-creación en el aula. Entonces, les recomiendo muchísimo. A veces lo vemos muy sencillo, pero cuando empezamos a conocerlo es súper apasionante. Natalia, tenemos más preguntas y hay una, digo, me voy a permitir hacer una hipótesis, no es que lo tenga tan claro, pero nos están preguntando cómo surge esta idea de volver Minecraft una herramienta educativa. Y la realidad es que Minecraft es un juego súper apasionante para chicos y chicas de todo el mundo. Fuimos descubriendo que eso tenía una potencia enorme desde el punto de vista del diseño y ahí creo que es donde empezamos a pensar en Minecraft como una plataforma muy fuerte a la hora de pensar en la creación, de pensar en la elaboración de soluciones, de pensar en la co-construcción. Hemos, por ejemplo, visto en las prácticas de nuestros docentes innovadores de la comunidad el tratamiento de problemas ambientales y donde los estudiantes aprenden a abordar una problemática ambiental a partir de trabajar esas escenas que permite Minecraft en términos de co-construcción. Tenemos otro ejercicio hecho con el ICA de Costa Rica, dedicado a cuestiones que tienen que ver con la agricultura en la región, pero además con la educación para la agricultura y la educación ambiental, donde creamos con nuestro socio Global Inclusive Education 9 mundos que tienen que ver con diferentes factores que están referidos a la educación agrícola, que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con el riego, que tienen que ver con diferentes tratamientos del suelo, con ciertas patologías. Entonces, bueno, Minecraft es el ámbito donde pensar en términos de mundos posibles. Eso fue en el inicio, pero después fuimos incorporando módulos que permiten
desarrollar a nuestros estudiantes, a sus estudiantes, los primeros pasos en materia de programación desde adentro de Minecraft. Entonces, bueno, esto ya tiene una potencia tremenda. Permítanme contar otra experiencia. Uno de nuestros campeones de Minecraft en la región, que es el profesor Francisco Tupi de Brasil, trabajó en un proyecto de la UNESCO donde con estudiantes reconstruyeron edificios históricos del patrimonio cultural de la humanidad destruidos en situaciones de violencia, por ejemplo de guerra, con todo lo que eso significó para los estudiantes en términos de la investigación. Se hicieron reconstrucciones completas de enormes monumentos adentro de Minecraft. Entonces, bueno, Minecraft tiene una potencia educativa cuyos límites creo que todavía no llegamos a dimensionar. Natalia, no sé si querés tomar alguna otra de las preguntas. Sí, estoy aquí. Perfecto. Está preguntándonos un poco qué significa en términos de habilidades todo lo que tiene que ver con analítica. Y la verdad es que aquí es un rango súper amplio. Va desde el punto de vista de cómo nosotros podemos desarrollar modelos de analítica en la nube, hasta cómo nosotros podemos hacer, por ejemplo, minería de datos. Entonces, como les decía, no necesariamente tenemos que tener un científico de datos, tenemos todos los rangos, hacemos minería de datos, visualización de datos, construcción, por ejemplo, de tableros de cara a consolidar datos para poder facilitar la lectura y el análisis, hasta cosas que van muchísimo más avanzadas en cómo puedo utilizar los datos, no solo para describir una situación que está pasando, sino para prescribir situaciones. Y les doy un ejemplo muy concreto en educación. Uno de los retos más grandes que tiene la educación superior es la deserción. La tenemos también en la educación básica, pero al final en la educación básica hay muchos otros actores que confluyen, que son como por ejemplo las familias, si su movilidad, sus contextos. Pero pensemos en un estudiante de educación superior. Cuando un estudiante de educación superior va a desertar, es muy probable que la institución educativa no necesariamente tenga tan visible cuáles son esos factores de riesgo de manera oportuna. Pasa muchísimas veces que las intervenciones que se proponen para los estudiantes antes de que tengan ese momento de deserción son muy poco pertinentes. Y les doy ejemplos. El estudiante tiene un problema personal, un problema de salud mental, tiene un problema de movilidad y estamos ofreciéndole clases extra de matemáticas y cálculo. Entonces, lo que pasa con la analítica es que nos permite entender de manera mucho más específica esos pasos que tiene el estudiante en todas sus interacciones en la institución, es decir, va a la universidad, no va a la universidad, se conecta en una plataforma, interactúan con sus profesores, consume los contenidos que deja el profesor y lograr prescribir de manera mucho más acotada y más pertinente las intervenciones que son para ese caso en particular. Creo que por acá tenemos más. Natalia, déjame contar que estamos en este momento compartiendo prácticamente todos los links que fuimos mencionando para que nuestros colegas presentes puedan recorrer nuestros programas y ponerse al tanto de todas estas iniciativas. Y por supuesto, ahora voy a compartir con ustedes, creo que estaban en la pantalla de inicio, pero en cualquier caso voy a volver a compartir con ustedes nuestros correos electrónicos. Aquí estoy agregando el link en Facebook de la comunidad de Flipgrid. Tiene unas propuestas increíbles. Invito muchísimo a que participen. Y ahora denme un segundo. Vamos a volver a voy a volver a compartir pantalla para poner nuestros correos, ¿sí? Un segundo que allá vamos, acá. Ahí tienen el correo de Natalia Jaramillo, directora de educación de Microsoft para la región Andino Sur, y en mi caso, Mariana Maggio, en el equipo de Microsoft Latinoamérica. Ahí tienen nuestros correos electrónicos.
tenemos un enorme equipo que trabaja para Perú y para la región, entonces si ustedes tienen diferentes dudas, diferentes cuestiones para plantear, siempre vamos a poder encontrar a alguien que las pueda canalizar. Creo que ahí ya el equipo de Tecnotic 2022 compartió los links, les agradecemos muchísimo. Ahí tienen cualquier duda que haya quedado. De nuevo, estos son nuestros correos electrónicos. No duden en escribirnos si se quieren anotar en cursos, necesitan materiales, quieren alguna referencia que dimos o lo que fuera. Todo el equipo de Microsoft de Educación en Latinoamérica, en Andino Sur y en Perú está a disposición para lo que ustedes puedan llegar a necesitar. De mi parte, fue un honor gigante estar en esta sesión. Les estamos muy agradecidos. Todo nuestro reconocimiento al enorme trabajo que hacen quienes están aquí, que trabajan en los equipos del ministerio, que trabajan en diferentes planos de la conducción, quienes están a cargo de instituciones educativas con todo lo que significa eso en este momento de la historia, a quienes son docentes de los diferentes niveles del sistema educativo, todo nuestro reconocimiento y como les decíamos, estamos a disposición. Natalia, por favor. No, creo que ya Mariana lo dijo todo, pero la verdad me sumo a ese agradecimiento por la invitación, por escucharnos y a esa apertura también que vamos a tener para poder acompañarlos en todos los procesos que necesiten. Al Ministerio de Educación de Perú, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a llevar este mensaje a todos los docentes. Y aquí estamos para acompañarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Buenas noches. Muchas gracias, Microsoft. De la participación de la empresa Microsoft a cargo de Mariana Maggio y Natalia Jaramillo. Esperamos poder contar con ustedes en unos próximos eventos como estas Tecnotic que llegan a todo el Perú. Nuevamente, a nombre del Ministerio de Educación, la Oficina de Tecnología y la Información y Comunicación, agradecidos con su participación y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Sí, inmediatamente, estimados participantes, pasamos con plataforma con Jacqueline para que les dé algunos alcances sobre la situación de los participantes en esta tercera Tecnotic 2022. Adelante, Jackie. Perfecto, Miguel. Igualmente muy agradecidos el Ministerio de Educación con Microsoft y también con el MINSA. Asimismo, informar, no olvidar que todavía el link de inscripción todavía están abiertas, así que todavía se pueden inscribir. Es uno de los requisitos para la constancia Tecnotic. Asimismo, mínimo tener 7 asistencias y para poder recibir su constancia de participación. Bueno, damos por finalizado el evento, así que nos estamos viendo el día de mañana igualmente al mismo horario de 5 a 8 p.m. Agradecer a todos los asistentes y que tengan una linda noche.